Enlazo ahora, como todos los miércoles, con el presidente de Consultores Internacionales, SCI, presidente del capítulo México de la Sociedad Mundial de Futuro, Julio Millán. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Leonardo. Así con voz ronca por la gripe tradicional de estos meses. Sí, verdad, ¿no? Estamos con eso. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Julio? Mira, antes de poder hablar del tema que quiero señalar, que hemos repetido, que es bastante lo de la seguridad alimentaria, a luz de los incrementos de los precios y de los ajustes que se han hecho por la dependencia que México tiene también de las importaciones. Permíteme un minuto para felicitarte por los 16 años de esfuerzo que se ha tenido en este programa. Qué amable eres, Julio. Más recibí tu carta y me emocionó muchísimo. A ti, a todo el equipo, que francamente es extraordinario. Yo lo que señalo es de que 16 años, pues bueno, estás en un proceso, parecería que en términos generales en adolescencia, y no es así. La velocidad con que se ha puntualizado y se ha logrado construir una imagen y un prestigio en 16 años, realmente es muy sorprendente, y eso se debe a la capacidad del equipo y la dirección, la inteligencia y el talento tuyo. O sea que quiero señalarlo porque francamente es algo que hay que reconocerlo en los medios de comunicación, lo que es la veracidad, la objetividad y el concepto de lo que es realmente la información, pues es fundamental en estos términos, en un mundo completamente competido. Así que felicidades, Leonardo, muchas a ti gracias, y a todo Julio, tu equipo. Y gracias a ti por hacer posible también esta primera emisión, que tú eres parte del equipo. ¿De qué vamos a platicar hoy? Mira, yo quisiera señalarte que, como lo hemos señalado en otras ocasiones, que en las próximas décadas uno de los desafíos más importantes para los sistemas son los sistemas agroalimentarios del mundo. Esto es asegurar el abasto suficiente de alimentos, con el objetivo de satisfacer la demanda y el crecimiento mundial, y los cambios de los patrones de consumo hacia alimentos más saludables, inocuos y de mejor calidad, ¿no? En realidad, en México, el caso de Coneval señala que el 23% de la población padece de algún tipo de carencia para acceder a alimentos, y esto implica pues a 28 millones de mexicanos, no es poca cosa, ¿no? Y requieren de apoyos gubernamentales pues para poder tener una alimentación más o menos equilibrada o por lo menos mínima. Y CDSOL estima que se desperdician, y es el tema que me preocupa mucho también, casi 10.431.000 toneladas de alimentos. Esto representa el 37% de lo que se produce en términos nacionales, y lleva pues a que se podría esto construir, que podríamos lograr que más del 25% de la población que tiene, deficiencia alimentaria y nutricional, podría tenerlo. O sea, aquí México tiene que cuidar mucho el desperdicio, y ante el incremento sustantivo de los precios que se han venido reservando por el hecho de que va a existir y va a continuar el incremento de la diferencia del precio del dólar y de los alimentos que importamos frente al peso, esto es una situación general. Los commodities de alguna manera han bajado de precio, pero no necesariamente los alimentos. Esto ha generado propiamente que también el acceso en las canastas básicas se les ha construido difícilmente a las gentes que pueden acceder a ello, y esto ha generado propiamente una disminución del consumo. Y yo creo que a través de bancos de alimentos se recupera solo el 2% del desperdicio, o sea, 120.000 toneladas al año. Esto debemos de insistir en el país, porque de no ser así, en el proceso de 5 a 10 años tendríamos un problema severo. Junto con el Solo el 2% se recoge en bancos de alimentos. Sí, nada más el 2%. 120.000 toneladas al año. De aproximadamente unas 328.000 toneladas al día que se usan. O sea, que realmente es muy importante, ¿no? Y actualmente existen 58 bancos de alimentos integrados en la red de alimentos de México, ¿no? Lo cual les cobran el 10% del valor del paquete de alimentos que entregan a las personas en muy escasos recursos. O sea, ahí hay un área de oportunidad enorme de trabajo. Y en contraste, pues, aproximadamente el 73% de la población padece sobrepeso. Fíjate que en México es un extraño. La alimentación, antes se comían más cosas de algún tipo que parecerían que engordaban menos, pero hoy engordan más, y casi una tercera parte sufre de obesidad, y como consecuencia 1 de cada 6 mexicanos padece diabetes.
y eso implica que cerca de 70,000 personas mueran por diabetes y poco más de 400,000 nuevos casos son diagnosticados por año. Esta es una pandemia severa para el país, ¿no? De primer orden, sí. Y con base en estos datos emitidos incluso por el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO en el 2012, el costo total de tratamiento, que eso representa más las pérdidas por ingreso, por mortalidad, pues, y por morbilidad, pues fue una situación de aproximadamente de 82,000 millones de pesos, lo que representa el 73%, por ejemplo, del presupuesto del sector salud para dicho ejercicio fiscal del 2012. O sea, sí. Estamos hablando de cosas importantes. Terminaría con unos conceptos. Pues esto nos obliga, Leonardo, a reflexionar que la alimentación y la nutrición van juntas y pegadas, y en la actualidad son un fundamento de la estabilidad social y requieren en todo caso decisiones de largo plazo. Yo creo que un proyecto integral de alimentación y nutrición no está haciendo falta en el país. No se está entendiendo. Esto significa tener todos los alimentos, incorporar, por supuesto, la pesca, incorporar todos los alimentos nativos que tenemos, todo esto relacionado para realmente tener un contexto general, y esto llevarlo a un proceso de aumentar la innovación y el desarrollo tecnológico, con técnicas de consumo, de cultivo, de insumos, fertilizantes y maquinarias. O sea, hay que enseñar más a producir bien, a construir mejor el sistema de distribución, pero sobre todo a consumir mejor. Y yo creo que en esto de la capacitación, yo oigo muchos anuncios de muchas cosas, los políticos nos invaden de información política, sí. Pero ¿por qué no hacemos educación para la alimentación y para la nutrición correcta? Muy buen propósito. Porque sí. Realmente encuentras poca información al respecto. Algunas revistas especializadas, algo se dice en periódicos, en radio son anuncios también de algunas cosas, pero que te digan, oye, es la temporada de estos productos, tienes que alimentarte con estos alimentos, y esto se inicia desde la escuela, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también incrementar los esquemas de apoyo y financiamientos en la cadena productiva. Creo que México requiere fortalecer nuevamente su cadena productiva de producción, un sistema de conservación en frío, un sistema de transporte muchísimo mejor, y yo creo que estas acciones nos podrían llevar a tener una salud mejor, a que nos cueste menos el desperdicio, menos las curaciones, menos las medicinas, y realmente tener mucho mayor capacidad productiva del propio país en todos los términos, que nos lleva finalmente, en este caso, Leonardo, a la felicidad, porque pues finalmente el humano lo que tiene que buscar es ser feliz, claro. Como tú dices claramente al final de tus intervenciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio, por tu comentario, por los dos comentarios y lo que dijiste de este programa. Nos escuchamos la semana próxima. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Julio Millán.